El amanecer llegó pálido y tenue, como si el sol mismo hubiera perdido su fuerza después del largo invierno. La primavera temprana traía el olor a tierra descongelada, madera húmeda y la leve dulzura de la hierba que se abría paso a través del suelo mordido por la escarcha. Un viento se deslizaba por la calle principal de Harrow's Crossing, tirando de los sombreros de los hombres que holgazaneaban junto a las tiendas y removiendo el polvo que había yacido quieto durante meses. Los caballos pateaban impacientes, su aliento empañando el frío. Y por esa calle, caminando con un paso demasiado lento para sus años, llegaba una mujer que sostenía las pequeñas y frágiles manos de dos niños. Eleanor Hess había sido conocida una vez por su belleza, aunque ahora se aferraba a ella como un recuerdo borroso en los bordes. Su rostro estaba demacrado, las mejillas hundidas, los labios apretados en la callada rebeldía de quien se niega a quebrarse. Un mechón de cabello castaño, apagado y sin lavar, se escapó de debajo de su sombrero y se curvó contra su sien con el viento. Mantenía los hombros erguidos, no por fuerza, sino por costumbre, el último hilo frágil de dignidad que poseía. A su lado, la pequeña Laura, de 7 años, con ojos demasiado vigilantes para su edad, aferraba la falda de su madre con una mano y los dedos de su hermano con la otra. Samuel, de 5, tropezaba como si cada paso pesara el doble de su cuerpo. Sus botas estaban desgastadas hasta el cuero desnudo, los labios secos, la mirada medio perdida en el hambre. En la palma de Eleanor, apretado con fuerza, estaba el último pedazo de su pasado que aún brillaba, una alianza de oro, delgada y gastada, grabada con las leves rayas de los años. La había pulido contra su falda hasta que relució. Ahora captaba la luz débilmente, como un ascua moribunda. El pueblo los vio llegar. Hombres con sombreros anchos y botas cubiertas de polvo se apoyaban en los postes de amarre, sus ojos deslizándose sobre la viuda y sus niños antes de apartarse, avergonzados o simplemente reacios a ser atrapados en su mirada. Mujeres con cestas se cambiaban al otro lado de la calle. Algunas bajaban la voz. Otras no se molestaban en ocultar sus susurros. La viuda de Thomas Hess, antes ranchero con 40 cabezas de ganado, reducida a mendigar. Eleanor sintió las palabras picar como latigazos, aunque nadie las había pronunciado en voz alta. Se detuvo frente a la herrería, donde el calor de la forja lamía el frío matutino. Dentro, chispas saltaban como luciérnagas mientras un martillo golpeaba el hierro. Dio un paso adelante, sus niños pegados a sus faldas, y extendió el anillo. Por favor, su voz salió suave, casi quebrándose. Con esto, mis niños no han comido en 3 días. El herrero, un hombre pesado con brazos como troncos, la miró con algo parecido a la lástima que se cuajaba en incomodidad. Negó con la cabeza y volvió a su trabajo sin una palabra. Se volvió hacia otro hombre cercano, un comerciante con chaleco de terciopelo que tensaba su vientre. Señor, lo venderé barato, solo lo suficiente para pan. El hombre levantó la mano como espantando un insecto. Mejor no se avergüence más, señora Hayes. La garganta de Eleanor se cerró, sus dedos apretando el anillo hasta que se clavó en la piel. Se inclinó hacia Samuel, apartándole el cabello de los ojos. El estómago del niño rugió lo bastante fuerte como para que el comerciante hiciera una mueca y se apresurara a irse, murmurando algo sobre indecencia. Laura se apretó más contra su madre, susurrando tan bajo que solo Eleanor la oyó. No llores, mamá. Pero Eleanor no lloraba. Sus ojos ardían demasiado secos para lágrimas. Se enderezó, levantó la barbilla y avanzó por la fila de tiendas. Cada paso se sentía más pesado. En la esquina, bajo la sombra del porche de la oficina del sheriff, estaba un hombre con placa. El sheriff Roland Beckett. Había cenado una vez en su mesa cuando Thomas vivía, había reído con vino en la mano y la había llamado hermana de espíritu. Roland, dijo, su voz extendiéndose como un hilo. Por favor, ¿me conoces? Él la miró un momento demasiado largo, luego se ajustó el chaleco y escupió al polvo. La gente no debería mendigar delante de los niños, dijo, sus palabras planas, sus ojos desviándose hacia los transeúntes. Da mal ejemplo. El corazón de Eleanor se retorció ante la crueldad disfrazada de rectitud. Abrió la boca,
pero no salieron palabras. El pequeño cuerpo de Laura temblaba contra su cadera. Samuel gimoteó, y entonces, desde el otro lado de la calle, una figura se desprendió de la sombra. Era más alto que los demás, ancho de pecho, el ala de su sombrero proyectando una línea sobre una cicatriz que curvaba levemente su mandíbula. Su paso era lento, sin prisa, como el de un hombre que lleva paciencia y dolor en igual medida. Jonathan M. Segra había vivido en las afueras de Harrows Crossing durante años, un ranchero solitario cuya tierra se extendía hasta las crestas sombreadas de pinos que nadie más reclamaba. Pocos conocían sus palabras, pocos sus pensamientos. Pero ahora cruzó la calle, el suelo pareciendo doblarse bajo su peso. Eleanor se tensó cuando se detuvo ante ella, silencioso, el aire espeso con las miradas de cada habitante del pueblo que había fingido no verla momentos antes. Jonathan bajó la mirada hacia Samuel, que se aferraba débilmente a la falda de su madre, y luego hacia Laura, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Sin una palabra, Jonathan metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño pan envuelto en tela. Se arrodilló, la cicatriz en su mandíbula captando la luz del sol, y partió el pan en dos. Puso un trozo en la mano de Samuel, luego uno en la de Laura. Sus deditos lo aferraron como si fuera un tesoro, sus ojos muy abiertos, incrédulos. La respiración de Eleanor se cortó. Quería protestar, insistir en que le pagaría con el anillo. Pero antes de que pudiera hablar, su voz llegó baja y firme, áspera por el silencio largo guardado. ¿Quién os mantuvo hambrientos? La pregunta la golpeó más fuerte que la crueldad de Roland, más fuerte que los susurros del pueblo. Parpadeó hacia él, las palabras atascadas en su garganta. La vergüenza luchó contra el alivio, el orgullo contra la desesperación. Sus labios se abrieron y la verdad se derramó como algo arrancado de su pecho. Los parientes de mi marido, susurró. Me encadenaron en su casa después de que él muriera. Dijeron que la tierra era suya. Dijeron que si no la entregaba, nos dejarían morir de hambre. Sus dedos temblaron alrededor del anillo. Escapé en la noche. Esto es todo lo que me quedaba. El pan se desmoronó mientras Laura lo mordía, lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Samuel comió con hambre, demasiado débil para hablar. Jonathan se levantó, su sombra extendiéndose larga sobre la tierra. Los habitantes del pueblo callaron, sus ojos clavados en la escena, algunos con vergüenza, algunos con curiosidad, algunos con miedo a lo que pudiera venir. Eleanor miró al ranchero, su boca formando palabras que no podía pronunciar. Jonathan no pidió su anillo. No ofreció consuelo al modo de los hombres más suaves. En cambio, levantó la mirada hacia el horizonte, luego de vuelta a ella, sus ojos entrecerrándose con un peso que no podía leer. Extendió la mano hacia el anillo en su palma, no para tomarlo, sino para cerrar sus dedos alrededor de él. Su palma se cerró brevemente sobre la de ella, piel áspera contra huesos frágiles, antes de retroceder. Guárdalo, dijo. Su voz se extendió por la calle como el gruñido de un trueno lejano. Las rodillas de Eleanor flaquearon. Casi se hundió en el suelo, pero se sostuvo. Sus niños se apretaron contra ella. Jonathan se tocó el sombrero, se volvió y caminó hacia el borde del pueblo donde su carro esperaba. No miró atrás, pero después de unos pasos se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, sus palabras flotando como humo en el viento. Venid conmigo. El pueblo estalló en susurros. Eleanor miró tras él, el anillo quemándole la palma, sus niños mirándola con migas pegadas a los labios. Por un momento se sintió atrapada entre la vergüenza y la salvación, entre el miedo y algo que algún día podría parecerse a la esperanza. Su corazón latía con fuerza en el pecho, la respiración superficial. Laura tiró de su manga. Mamá, ¿podemos? Eleanor miró calle abajo donde la figura ancha de Jonathan se movía hacia el carro que esperaba, donde los caballos pateaban como si sintieran el cambio del destino. Sus pulmones se llenaron de aire que sabía más agudo, más libre, aunque teñido de miedo por lo que vendría. Y mientras daba ese primer paso tras él, con los ojos del pueblo quemándole la espalda, sintió que el viejo mundo se desprendía como hojas muertas.
No sabía a dónde llevaría su camino, solo que en el silencio de su pregunta, quien nos mantuvo hambrientos, algo había comenzado que no podía ser desviado. El carro se alzaba adelante, el hombre de pie junto a él, silencioso, esperando. El viento agitaba tablas sueltas por la calle, la mirada del sheriff pesada desde el porche, y el pulso de Eleanor latía contra su garganta. Tomó la mano de Laura, los frágiles dedos de Samuel, y caminó hacia él, su anillo aún aferrado con fuerza, como si el último fragmento de su vida acabara de atarse al siguiente. Las ruedas del carro crujieron al dejar el borde del pueblo, el sonido hueco y cansado como si la madera misma llevara el peso de todas las cosas no dichas. El camino serpenteaba hacia el norte a través de campos donde la escarcha aún se aferraba a la hierba en sombra, aunque aquí y allá brotes de verde se abrían paso en silenciosa rebeldía. El aire olía a pino y tierra descongelada, la leve promesa de la primavera rozando los sentidos de Eleanor como una misericordia en la que aún no creía. Se sentó en la parte trasera del carro, sus niños acurrucados a sus lados, mientras Jonathan McGeary conducía en silencio, sus manos firmes en las riendas. Laura se inclinó contra el brazo de su madre, masticando lo que quedaba del pan que él les había dado, migas pegadas en las comisuras de su boca. Samuel se había dormido casi de inmediato, su cabeza pesada en el regazo de Eleanor, los labios entreabiertos en la respiración superficial de un niño que había conocido demasiado hambre. Ella le apartó el cabello suavemente, sus pulgares alisando la curva de su frente. Cada pocos momentos levantaba la vista, sus ojos atrapando los hombros anchos del hombre delante de ella. Él no se volvía, no hablaba, pero la rectitud de su espalda llevaba una especie de vigilancia, como si pudiera sentir cada pregunta que ella no se atrevía a formular. La tierra comenzó a cambiar mientras avanzaban. La pradera se abrió en colinas onduladas y luego se dio a bosque de pinos. Los árboles altos y oscuros, sus agujas susurrando con el viento. Parches de nieve persistían en sus sombras, pero el sol se abría paso en rayos que atrapaban el polvo levantado por los cascos de los caballos. Pájaros saltaban de rama en rama, sus cantos vacilantes, como las primeras notas de una melodía insegura de si el invierno había pasado de verdad. Eleanor sintió que su pecho dolía con la belleza de aquello, una belleza que casi había olvidado que existía. Cuando la cabaña apareció a la vista, anidada entre los árboles en la curva de un pequeño arroyo, su respiración se detuvo. No era grandiosa, no nueva, pero estaba entera. El tejado inclinado cargado de tejas de cedro. El humo de la chimenea se enroscaba en un hilo blanco fino, y un corral se extendía junto a ella con caballos moviéndose en el barro. Un granero se alzaba más atrás, sus tablas marcadas por el clima, pero todo el lugar llevaba marcas de cuidado. Cercas reparadas, leña cortada apilada ordenada junto a la pared, un porche barrido libre de nieve. Jonathan detuvo el carro y bajó sin una palabra. Ató los caballos, luego se volvió, su mirada encontrando la de Eleanor. Extendió una mano, no como un caballero en cortejo, sino como un hombre que ofrecía estabilidad a otra que había caminado demasiado tiempo sola. Ella dudó, el anillo aún apretado en su palma, luego colocó sus dedos en los de él. Su mano era cálida, áspera, y la guió hacia abajo como si llevara algo frágil, aunque el único peso que soportaba era el cansancio mismo. Laura bajó después, aferrando el bajo del vestido de su madre, sus ojos muy abiertos mientras recorrían la granja. Samuel se removió y gimoteó, y Jonathan lo levantó con facilidad, la cabeza del niño cayendo contra el hombro del ranchero como si perteneciera allí. Eleanor quiso protestar, reclamar a su hijo, pero la visión del pequeño cuerpo de Samuel seguro en esos brazos firmes la silenció. Dentro de la cabaña, el calor los envolvió como una manta. El hogar brillaba con brasas, y el aire olía levemente a resina de pino y pan enfriado desde hacía tiempo. Una mesa se alzaba en el centro, gastada pero resistente, con dos sillas a un lado y otra apartada como esperando a alguien que nunca llegó. Jonathan acostó a Samuel en un catre junto al fuego, luego se enderezó. «Descansaréis aquí», dijo, su voz baja, segura. Los labios de Eleanor se abrieron, pero no salieron palabras. Miró alrededor, sus ojos deteniéndose en la pulcritud de la habitación,
los estantes alineados con tarros de frijoles secos, el rifle colgando sobre el hogar, las botas junto a la puerta. Era la vida de un hombre, solitaria, ordenada, y ahora, por razones que no podía comprender, se había abierto a ella. Trabajaré, logró decir al fin, su voz temblando pero firme. No aceptaré caridad. Jonathan la miró durante un largo momento, luego dio un solo asentimiento. No discutió, no suavizó, solo se volvió y se ocupó de colocar leña en el fuego. La conversación terminó allí. Sin embargo, algo en ese silencio se sintió como respeto. Los días que siguieron se desplegaron con un ritmo frágil y sanador. Eleanor se levantaba antes del amanecer, su cuerpo rígido por años de penurias, y se ponía a trabajar como si probar su valía pudiera mantener el techo sobre las cabezas de sus hijos. Barrió la cabaña, fregó las ollas, remendó ropa con manos temblorosas. Aprendió dónde guardaba la harina, cómo apilaba su leña, qué caballos preferían avena y cuáles maíz. Al principio, Jonathan no decía nada, solo observaba con una mirada que revelaba poco. Pero lentamente, sus silencios cambiaron. Una mañana encontró una colcha doblada ordenadamente al pie de su cama, cosida no con cuidado, sino con necesidad, remendada de camisas y abrigos viejos. Nunca lo mencionó, y ella nunca preguntó. Pero esa noche durmió más cálida. Otra tarde, después de que horneara galletas con la última harina, lo encontró demorándose en la mesa, sus ojos suavizándose al ver a sus hijos comer con la boca llena por una vez. No sonrió, pero la tensión en sus hombros se alivió, y eso fue más que suficiente. Laura comenzó a reír de nuevo, el sonido como campanas en el aire de pinos. Jonathan le talló una muñeca de un trozo de cedro, la forma tosca, pero acunada en sus manos como si fuera marfil. Samuel se fortaleció, persiguiendo gallinas por el patio hasta que sus mejillas se enrojecieron. Eleanor observaba, su corazón un vaso frágil que se llenaba gota a gota, aunque no se atrevía a nombrar el sentimiento. Pero el pueblo no estaba lejos, y sus susurros llegaban incluso hasta los pinos. La señora Ensley, la vecina viuda cuya granja estaba a 2 millas al este, llegó una tarde con una cesta de huevos. Sus ojos recorrieron la figura delgada de Eleanor, los niños jugando en el patio, y se detuvieron en Jonathan donde cortaba leña. Debería tener cuidado, dijo, su voz aguda aunque su boca sonriera. La gente hablará. Una viuda viviendo en la casa de un soltero. Eleanor contuvo su respuesta, las manos apretando la cesta. La vergüenza ya se había tallado en sus huesos. No dejaría que la lengua de otra mujer profundizara la herida. El hacha de Jonathan golpeó el tronco con un crujido, su mirada desviándose hacia ellas, pero no dijo nada. No fue hasta el crepúsculo que el pasado de Eleanor regresó en carne. Angenit se acercó mientras el cielo sangraba rosa sobre las colinas. Jonathan salió al porche, rifle apoyado contra la pared, y observó mientras el hombre desmontaba. Eleanor se congeló al ver su rostro. Matthew Cole, su cuñado, su verdugo, el hombre que había dejado morir de hambre a sus hijos en nombre de la codicia. Sus botas crujieron sobre la tierra, sus ojos entrecerrados y agudos como los de un halcón. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras, tocándose el sombrero con cortesía burlona. No tardó en encontrar donde corrió la perra callejera. Eleanor atrajo a Laura y Samuel cerca, su respiración entrecortada. Jonathan no se movió, aunque su mandíbula se tensó como hierro. Perteneces a la familia, Elle, continuó Matthew, su sonrisa fina como un cuchillo. La tierra de Thomas no es tuya para quedártela. Vuelve en silencio y tal vez olvidemos tu pequeño truco. Jonathan habló, su voz tranquila aunque el trapo en sus manos se retorció con fuerza. La dejasteis morir de hambre. Eso la hace mía. La mirada de Matthew se desvió hacia él, midiéndolo. Esto no es asunto tuyo, M. Segra. Es sangre Ayes por matrimonio, y lo que pertenece a Ayes se queda con Ayes. Jonathan bajó del porche, el último sol captando la cicatriz en su mandíbula. Sus ojos eran firmes, pero el fuego debajo era evidente. La dejasteis con hambre, dijo. Eso la hace mía. El silencio que siguió fue tan espeso que podía ahogarse en él.
El corazón de Eleanor latía con fuerza, sus manos temblando sobre los hombros de sus niños. Matthew escupió al suelo, ojos entrecerrados. «Te arrepentirás de cruzarte conmigo», dijo, montando su caballo de nuevo. «No está terminado». Sus palabras hicieron eco de las que había dejado antes. Se fueron, cascos retumbando en la distancia, dejando el aire más frío que antes. Eleanor sintió que sus rodillas amenazaban con ceder, pero se mantuvo erguida. Sus niños se apretaron contra ella. Jonathan se inclinó a recoger el trapo, su rostro indescifrable. Luego la miró y, por primera vez, sus ojos se suavizaron, no con lástima ni deseo, sino con algo más profundo, algo crudo. «Te quedaste de pie», dijo en voz baja. Los labios de Eleanor temblaron, sus manos temblando mientras alcanzaba a Laura y Samuel, que corrieron a su lado. Los sostuvo cerca, sus rostros presionados contra su vestido, sus pequeños cuerpos temblando con las réplicas del miedo. Miró de vuelta a Jonathan, su voz quebrándose. No podía dejar que se los llevara. No otra vez. Él dio un paso más cerca, la distancia entre ellos cerrándose hasta que su presencia la envolvió como calor. Y no lo hará. No mientras yo respire. Las palabras resonaron como un juramento, más fuertes que cualquier ley escrita. El silencio que siguió fue espeso de significado. Eleanor sintió algo dentro de ella romperse, pero no era desesperación. Era la frágil cáscara de aislamiento que había llevado demasiado tiempo. Sus labios temblaron y se volvió antes de que las lágrimas la traicionaran. Esa noche se sentó junto al fuego otra vez, los niños dormidos, Jonathan afilando una hoja. Lo observó, sus manos cruzadas apretadas en el regazo. El aire entre ellos era pesado pero no insoportable. Pensó en sus palabras, en su voto, y aunque el miedo aún ensombrecía su corazón, un destello de seguridad comenzó a brillar allí también. Pero los susurros del pueblo crecieron más fuertes.